Hola, soy Rosa y bienvenidos una vez más a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo el book tag de mitad de año, que consiste en ir contestando a una serie de premisas con las que analizas lo que ha sido tus mejores y tus peores lecturas de mitad de año. Eso quiere decir que solo se tienen en cuenta los libros que has leído desde enero hasta junio de 2024 incluido. Así pues, sin más dilación, empezamos con el book tag. La primera premisa es mejor lectura en lo que va de año, y aquí la verdad es que no he tenido que pensármelo demasiado para elegir La República del Dragón, segunda parte de la trilogía de Poppy War, escrita por Rebecca F. Kuang. Y que al tratarse de una continuación, pues no puedo hablaros mucho de ella para no hacer spoilers. Lo que sí que os puedo decir es que The Poppy War es una trilogía que pertenece al subgénero grimdark de la fantasía, que se caracteriza por abordar temáticas fuertes de una manera más o menos explícita. Y en esta historia nos encontramos con una especie de retelling de la Segunda Guerra sino-japonesa, en la que se recrean episodios tan brutales como fue, por ejemplo, la masacre de Nankín. Todo ello aderezado con una magia chamánica en la cual invocas a los dioses para que te posean y así puedas hacer uso de su poder como un arma de guerra. La historia sigue a Rin, que es la protagonista y que es una chica huérfana que vive en una zona muy rural y que consigue entrar, gracias a su esfuerzo, en la prestigiosa Academia Militar de Sinegat, y que pronto se verá envuelta en una guerra en la que jugará un papel muy importante debido a su herencia. La segunda entrega me parece que pule aún más la trama que se nos presenta en la primera parte, empleando la fantasía para analizar cuestiones como, por ejemplo, el colonialismo, que es un tema muy frecuente en toda la bibliografía de R.F. Kuang, y también la religión como instrumento para manipular a las masas, o la deshumanización que provoca la guerra. De verdad, si os gusta la fantasía, estáis tardando en darle una oportunidad a The Poppy War. La segunda premisa es mejor continuación de saga, y la verdad es que si soy fiel a la realidad tendría que volver a decir La República del Dragón, porque también es una continuación, pero si repito creo que no tendría demasiada gracia, así que en este caso voy a elegir Grey Warren, que es la tercera parte de la trilogía de los Soñadores, escrita por la autora Maggie Stiefvater, y que al mismo tiempo esta trilogía es un spin-off de una de las sagas juveniles más famosas de esta escritora, que es Los Chicos del Cuervo. Al tratarse de la última parte de una trilogía, comprenderéis que no puedo daros muchos detalles de la trama, porque entonces os estaría arruinando no solo Los Soñadores, sino también probablemente Los Chicos del Cuervo. Por tanto, voy a decir que esta última triada de libros probablemente supongan la obra más madura y adulta que ha escrito Stiefvater, que por otra parte es una narradora excelente y que está casi todo el tiempo en estos libros jugando con el límite que existe entre la realidad y los sueños, y que además esencialmente en esta última trilogía nos habla de la creatividad y de la relación que tiene esa inspiración del artista con el propio tormento que sufren muy a menudo estas personas a la hora de desarrollar su arte, adentrándose en esa fina línea que existe a veces entre la locura y la genialidad, pues, del creador. Con un estudio de personajes impecable, lamentablemente la obra de esta autora tiene menos impacto en España del que se merece. La tercera premisa es novela del primer semestre que aún no has leído, que estás deseando hacer. Y en este caso he decidido elegir El Familiar de Leigh Bardugo, que es una novela que de hecho estoy a punto de terminar. O sea que esta pregunta es un poco medio trampa. Lo que pasa es que esta mujer es una de mis autoras favoritas y me apetecía meterla en el book tag porque literalmente me leería de ella hasta su lista de la compra. Y en su última novela publicada nos traslada al siglo de oro español para contarnos la historia de una criada llamada Lucía Cotado, que tiene ciertas habilidades mágicas que podrían suponer pues una vía para medrar en la vida, o bien su caída en desgracia si de repente sus milagritos son interpretados por la Inquisición como, bueno, pues una muestra de su adoración o de sus relaciones con el diablo. Sus capacidades, de hecho, atraerán la atención de Antonio Pérez, antiguo secretario del rey, y poco a poco irá adentrándose en un mundo místico y peligroso, para lo que necesitará aliarse con un familiar, de ahí el título. Os digo que la novela no me ha decepcionado para nada
y que de nuevo pues Leigh Bardugo es increíble. Es que esta mujer es increíble, ya está. La cuarta premisa es novedad del segundo semestre, ¿qué más te apetece leer? Y aquí tampoco he tenido que pensármelo demasiado porque el mismísimo 1 de julio se publicó A la caza del hombre del saco, escrita por el autor Richard Chizmar. Es una de las novelas de terror más laureadas de los últimos años y que nos llega a España gracias de nuevo al buen hacer de la editorial Dimensiones Ocultas. Muchos han sido los que han comparado esta novela con un true crime o con las películas estilo fan footage. Así es que, ¿qué queréis que os diga? Tiene todo para que me encante. Me gustaría que cayera pronto, así que ya os contaré. La quinta premisa es libro que más te decepcionó, y aquí también tengo que ser muy sincera con vosotros, por mucho que me duela por el enorme cariño que le tengo a los autores. Y es que La luna del cazador de Costa Alcalá supuso un tremendo fiasco para mí. Dicen que este libro es un dark academia y lo venden como tal, pero con todo el respeto, de verdad pienso que no lo es. De hecho, los autores parece que se han aprovechado de cierta estética, pero no han sabido ahondar en la profundidad de este subgénero tal y como el mismo requiere. Bueno, si la novela está bien, al final esto tampoco influiría a la hora de que a mí me guste más o menos. El problema es que gente tiene muchísimos, pero muchísimos errores de corrección. Tantos que no he sido capaz de reconocer la prosa de los autores que tantísimo me admiraron en una de mis trilogías de fantasía favoritas, como es la de la Segunda Revolución. De verdad que es una involución tremenda la que he visto aquí y realmente me duele mucho decirlo. Aún confío en ellos porque sé de lo que son capaces por otras obras suyas que he leído, pero no entiendo nada de lo que ha pasado con esta novela. Y bueno, para ser justas, tampoco es el peor libro que he leído este año, pero es que la premisa no es peor lectura, es libro que más te ha decepcionado. Y por lo mucho que yo esperaba de estos autores, por el hecho de haber sido vendido como un dark academia, pues sí ha supuesto una gran decepción porque había mucho hype, por mi parte, que no lo ha cumplido. La sexta premisa es, ahora sí, peor lectura en lo que va de año. Y aquí tengo que confesar descubrirme en uno de mis placeres culposos lectores de este año porque, gente, me he iniciado en el Rinaverse. Para los que no estéis familiarizados, este término hace referencia al conjunto de novelas escritas por la autora Rina Kent y ambientadas en el mismo universo, y que además pertenecen al muy polémico subgénero del dark romance. Son aquellas historias pertenecientes al género de la romántica que se caracterizan por tratar temáticas fuertes, por tener personajes protagonistas y relaciones muy grises, a veces incluso tóxicas. ¿Escribe Rina Kent bien? A ver, no soy filóloga y no he estudiado nada relacionado con la literatura, pero me atrevería a decir que no escribe lo que se diga una buena literatura. Ahora bien, ¿enganchan muchísimo estos libros? Pues sí, mucho, mucho, mucho. Aunque son muy problemáticos y tienen unos protagonistas que son de verdad alertas rojas andantes. Lo que iba, y es que mi intención es leer todos los libros que forman parte de este universo y me inicié con Cruel King, que ha sido mi peor lectura del año y que es la primera parte de su saga Royal Elites, que es un Enemies to Lovers New Adult y que hay que reconocer que, por lo menos, eso sí lo digo, Rina Kent mejoró en posteriores continuaciones de la saga, porque este es el peor libro de todo el Rinaverse que he leído hasta ahora, de verdad os lo digo, es malito. La séptima premisa es libro que supuso una sorpresa, y en este caso tengo que quedarme con los 3 libros que he leído de la saga Los chicos de Tomen de Chloe Walsh. De hecho, de los 3 que he leído y que son los que se han publicado en español hasta ahora, me quedo con Keeping 13. Es la conclusión de la historia de amor entre Johnny y Shannon que empezó en Binding 13. Ya sabéis que estos libros han sido todo un fenómeno literario, que las redes no paran de hablar de ellos, y aunque reconozco que no son una literatura perfecta ni muchísimo menos, en mi caso me han sorprendido para bien y me han gustado muchísimo. Estos libros nos cuentan la historia de un grupo de chicos del instituto, haciendo especial hincapié en los hermanos Lynch, que son unos pobrecitos de la vida, de verdad os lo digo,
que tienen una familia completamente desestructurada, que proceden de una de esas zonas malas de la ciudad, en concreto de Dublín, que es donde se ambienta esta historia, y que os lo digo de verdad, la familia, la situación doméstica de estos chicos es un caso de manual de servicios sociales, de examen. La novela es bastante dramática y toca temas fuertes, especialmente en los 2 primeros libros, el tema de la violencia doméstica. Y de verdad es muy jodida de leer, no es por apelar al morbo, ni muchísimo menos. A mí se me hizo incómoda en algunas escenas, pero los personajes están muy bien construidos y de verdad te crees que, a pesar de sus circunstancias que les han hecho madurar un poco deprisa, realmente son adolescentes de 16, 18 años, especialmente por la forma que tienen de expresarse, por las conversaciones que tienen, cosa que es muy raro, tristemente, de encontrar en los libros supuestamente protagonizados por adolescentes, que parece que tienen 40 años. Y además, como ya os he dicho, se ambienta en el año 2000-2004 en Dublín, y la verdad es que es una gozada, la ambientación está súper bien reflejada. Y luego es muy fácil conectar con esta historia emocionalmente, y especialmente con sus personajes. Aunque el estilo de la autora sea normalito y ya está, lo cierto es que el vínculo que creas con sus personajes es muy intenso, y eso es algo que yo, que soy una persona más de personajes que de trama, agradezco muchísimo. La 8ª premisa es nuevo crush literario, y aquí he hecho un poquito de trampa. ¿Por qué? Porque hay 3 personajes que han luchado para obtener este puesto, pero ¿qué pasa? Que son de sagas cuya continuación he leído este año, pero que no he empezado este año. Por tanto, no son nuevos crush, sino que son viejos crush. Estoy hablando, por ejemplo, de Darlington, uno de los personajes o coprotagonista, esto es un poco debatible, de la saga de Alex Stern, escrita por Leigh Bardugo, y cuya continuación, La huella del infierno, he leído este año, y que además tenéis reseña de ese libro en el canal. Otro ejemplo sería Declan Lynch, uno de los protagonistas de Grey Warren, de Maggie Stiefvater, de la que os he hablado anteriormente. Jin Nessa, un personaje de La República del Dragón de Rebecca F. Kuang. Pero si hablamos de nuevos crushes, pues me quedo con Roman Kidd, uno de los protagonistas de la duología Divine Rivals, o Rivales Divinos, cuya primera parte he leído este año. Y que de verdad es un personaje adorable y, en mi opinión, uno de los puntos fuertes de la novela, aunque Iris, la coprotagonista, también me gusta muchísimo. La 9ª premisa es nuevo personaje favorito, y aquí me quedo con Joey Lynch, protagonista de Saving Six, el 3er libro de la saga Los chicos de Tommen, escrita por Chloe Walsh, que os he mencionado anteriormente. La historia de Joey es aún más triste, si cabe, que la de su hermana Shannon, que se nos cuenta en los 2 primeros libros. Llegas a tomarle tantísimo cariño a este chaval que de verdad te destroza emocionalmente ver cómo el ambiente tan jodido en el que se ha criado le ha destrozado por completo la autoestima y le ha abocado a un camino de autodesprecio, pues que le lleva por lugares muy muy tenebrosos. Al mismo tiempo, el hecho de ser el hermano mayor de una casa donde impera la violencia doméstica ha hecho que asuma el rol de padre para el resto de sus hermanos, y cuando se va acercando a su mayoría de edad, él quiere pirarse de su casa, él se quiere ir, pero al mismo tiempo se siente responsable de sus hermanos y sabe que se tiene que quedar, y esto realmente le asfixia muchísimo. El tema es que he elegido este personaje porque Joey duele muchísimo, gente. La 10ª premisa es nuevo autor favorito, y aquí me quedo con Ava Reed, cuya novela Enebro y Espina he leído este año, y la verdad es que es una de mis favoritas. Especialmente eso se debe a la pluma que tiene la autora, a su grandísima capacidad como narradora y a esa habilidad que parece común en sus historias, por sinopsis del resto de libros que tiene y que he leído, de tomar la mitología de una cultura o de un lugar específicos y darle una vuelta de tuerca, centrándose especialmente en el feminismo, en la emancipación de los personajes femeninos y también en abordar aspectos traumáticos del folclore. Os digo que tengo muchas ganas de leer el resto de su obra y le dediqué un vídeo reseña a Enebro y Espina que tenéis en el canal por si queréis echarle un vistazo. La 11ª premisa es libro que más te ha hecho sufrir, y aquí me quedo de nuevo con Keeping 13,
Ya sabéis que no me gusta repetir en este book tag, pero no podía elegir otra historia que no fuera la de los hermanos Lynch, porque cuantísima cantidad de desgracias le pasa a estos chavales. La verdad que yo lo pasé francamente mal con estos críos, y aunque en Binding 13 también, y en Saving Six, es que en Keeping 13, es desgracia tras desgracia tras desgracia. La 12ª premisa es libro que te ha hecho feliz, y aquí me quedo con Novia, escrito por Ali Hazelwood, y que supone la incursión en la novela romántica paranormal de la reina del romance Steen, como es Ali Hazelwood. Aquí se narra la historia de amor entre Misery, que es la hija de uno de los jefazos del mundo vampírico y que lleva años viviendo en el mundo de los humanos y apartada de su especie porque de muy pequeña fue entregada a los seres humanos en calidad de garantía, es decir, una especie de rehén para asegurar, garantizar, como el propio término indica, que los vampiros se comporten bien en sociedad. Y la otra parte de la pareja es Lowe, el alfa de una de las manadas más importantes de hombres Lowe. Aunque lo suyo empiece como un matrimonio de conveniencia, pues pronto no va a ser así. Y os digo que Novia le ha encantado a la adulta que de joven leyó Crepúsculo. Solo que es mucho menos tóxica y más sexy y divertida que la novela de Stephanie Meyer. La verdad es que me lo pasé francamente bien leyéndola. La 13ª premisa es mejor adaptación de un libro. Y aquí he vuelto a hacer trampa porque he elegido una película que adapta un libro que yo no he leído. Se trata de Pobres criaturas, la película de Yorgos Lanthimos que ha supuesto el segundo Oscar a Mejor Actriz para Emma Stone, y me alegro muchísimo por ella. Sé que no tiene nada que ver con la premisa de este libro, pero es que es una de mis actrices favoritas y tenía que mencionarlo. Y esta película vendría a ser una reinterpretación cómica, absurda y retorcida del mito de Frankenstein, donde la criatura es una mujer, Bella Baxter, que tiene que aprenderlo todo sobre un mundo donde las convenciones sociales le parecen cada vez más ridículas y absurdas, haciendo especial hincapié en la crítica que hace la cinta de las hipocresías de la sociedad. Se trata de una adaptación de la novela del mismo título del autor Alistair Gray, que está teniendo una segunda vida en España gracias a la película de Lanthimos. Vedla, que lo mismo yo me animo con el libro. La 14ª premisa es libro que te gustaría leer antes de que acabara el año. Y si digo todos los libros que tengo esperándome en mis estanterías y que quiero leer antes de que se acabe este año, la verdad que no acabamos nunca. Así que voy a elegir los 3 que van a caer más pronto que tarde. Uno de ellos es Bocadáver y otras autobiografías de John Langan, que es una colección de relatos de terror. El otro es No confíes en Asher Hall, de Miriam M. Hardy. Y el otro es A la caza del hombre del saco, de Richard Gizmal, del que os he hablado anteriormente. Ya digo, hay muchos más, pero no los voy a mencionar porque si no estamos aquí hasta dentro de 2 años. La 15ª premisa es libro más bonito que te has comprado este año. Y aquí no voy a decir el libro más estéticamente bonito que tengo, sino que voy a hacer referencia al libro que más valor sentimental, pero también material tiene. Es The Long Game, y no porque sea mi autora favorita, ya que ni siquiera la he leído, y tampoco porque espere demasiado de este libro. Sí me apetece leer, pero tampoco creo que me vaya a cambiar la vida, sino porque esta novela, en su edición de bolsillo y en idioma inglés, la compré en la librería Bertrand, que es la más antigua de Lisboa. Como no sé portugués, pues tuve que comprarme un libro en inglés. Y de los que tenían en este idioma y yo no había leído, me decanté por The Long Game. Así que ahí lo tengo, en mi casita, con el sello de este libro fue adquirido en la librería más antigua del mundo, que por cierto, data de 1732. Y por último, la 16ª premisa es la pareja que más te ha conmovido este año. Y aquí he elegido la historia de amor que nos presenta la autora Belén Martínez en su novela fantástica Placeres mortales, de ambientación asiática. Y lo digo así en general porque toma temas y conceptos de varias culturas asiáticas. He inspirado en la figura real de la conocida como emperatriz viuda. Es esta esencialmente una novela de intrigas palaciegas y de venganza. Pero entre sus páginas también se esconde una de las historias de amor y pasión más bellas que he leído este año. Y más originales también.
Y no os quiero contar mucho más ni deciros entre qué personajes se da, porque entonces os estaría haciendo un spoiler del libro. Solo creo que os sorprenderá si leéis el libro, cosa que yo os recomiendo que hagáis, pero en mi opinión esperad a comprarlo en ediciones posteriores. ¿Por qué? Porque yo tengo la primera edición y tiene ciertos errores de corrección que, si bien no son sangrantes, como en el caso de La luna del cazador, sí que son varios y le restan valor al libro como producto. Y no nos olvidemos, gente, de que por mucho de que estemos leyendo, al final no dejamos de ser eso, consumidores, y tenemos todo el derecho del mundo a exigir y a invertir nuestro dinero en un producto con un buen acabado, como en cualquier otro ámbito. Pues bien, queridos y queridas, esto es todo por hoy. Muchas gracias por dedicarme un ratito de vuestro tiempo y recordad suscribiros al canal para más contenido similar. ¡Hasta luego!